Ay, me olvido porque es tanto el despiole de esto. Bueno, entonces dijimos que la religión ubica un 3. Por eso acá Osvaldo comentaba que el psicoanálisis, que también ubica RCI, son 3, real, simbólico, imaginario, pelea con la religión que también tiene 3, que son Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo. Ahora dice, de suerte no por nada se denomina a sí misma la ortodoxa y tiene razón. Eso no quiere decir en absoluto que lo logre. Lograr, como se lo señalo a la lejanía, es signo de nada. Pero justamente eso falla. Bien, porque es cierto, es un misterio, nadie puede entender demasiado, además la misma iglesia lo ubica como que no es posible de comprender este misterio de la Trinidad, ¿no? Pero bueno, bien, puedo decirles que para nosotros, analistas, es más bien en su favor, lo que no impide que deba eliminarse. Bueno, entonces él sigue, voy a saltear un poco porque si no es terrible. Bueno, entonces, no quiero decirlo expresamente, pero sin embargo lo dice. El 2 no puede ser ninguna otra cosa que lo que cae conjuntamente del 3. Y por eso este año elijo como tema el nudo borromiano. Es evidente que se trata de un esfuerzo pedagógico. Sin embargo, en razón de algo del orden de esta debilidad, que se llama amor, donde casi no puede hacerse mejor cosa que mi Dios, el texto de Kant sobre la pedagogía, bueno, bueno, esto lo salteo porque bueno, que es apasionante. Bueno. El niño está hecho para aprender algo. He aquí lo que nos enuncia Freud. No, porque ahora esto lo quiero desarrollar yo porque es un tema que es el tema de saber hacer el nudo. Sí, sí. Cuando dice, por ejemplo, está planteando esta cuestión de este imaginario Kant. que plantea Kant, o sea, que tiene que ver con el espacio imaginario de Kant. Bueno, justamente es porque en todo esto él está peleando con el 2. Es decir, cuando dice, por ejemplo, el niño tiene que aprender, es el niño con su padre o con su gran otro, o con su madre. Ahí hay 2, sería. Y el O sea, tema tiene que aprender algo de otro. Y ahí, si nos quedamos en eso, nos quedamos en el 2. en la religión, además, Bueno, nos quedamos en el 2. de todos los Entonces, radios. entonces, como él está, justamente está intentando meter el 3, aunque el 4, porque lo vamos a ver, aunque el 4 lo está tratando de meter borronianamente, está peleando con esto. Claro, porque el tema del niño, que yo es lo que quería traer, es que justamente el niño tiene un referente que es el gran otro en el cual se aliena, pero hay algo propio que él tiene que hacer con su goce, con su polimorfismo, con su investigación. Por ejemplo, la fobia de Juanito es una invención de Juanito. Es decir, está Juanito entre la mamá y el papá, pero está la fobia, que es una especie de encrucijada propia que le permite a él saber hacer, digamos, como que en última instancia, Juanito es su fobia, es decir, se sostiene de este saber hacer con la angustia, con este real que lo habita. Porque el tiempo de la fobia es eso, es un modo que tiene el niño de hacer un nudo, de producir un síntoma. Los invito a todos, hablando de esto, mañana vamos a tener un encuentro, en los que puedan, de 10 a 12, de 10 a 11 se pueden quedar y después siguen con las actividades de la escuela, porque va a estar Graciela Berraute en esa primera hora presentando una ponencia sobre el síntoma en la infancia. ¿Se entiende? Entonces, este tema de que el niño debe hacer el nudo nos saca de esta idea loca de que todo lo que le pasa al niño es porque el niño está como objeto del fantasma materno o como síntoma de la pareja. Eso es cierto, es una localización, pero con esa localización, la apuesta del analista es ver, bueno, qué nudo puede armar el niño, digamos,
en este punto de armar un 3, cómo con este tramado, con estos hilos que lo sostienen, anuda lo real y arma su síntoma. ¿Se entiende? No sé si, pues esto es muy importante, porque si no, Patricia, el caso que vos vas a presentar, también los invitamos a todos, el tercer lunes de noviembre Patricia va a presentar un material clínico en la Cosa Freudiana, muy interesante, de un niño, del cual solamente conocemos una situación de mucho estrago, un niño de la calle prácticamente, ¿no? ¿Cómo sería posible el trabajo analítico donde el niño aprende en transferencia a hacer cierto nudo? Perdón, Mariti, Roxana pide que la dejes para Ay, entrar. perdón, no la vi, perdón, me colgué, perdón. ¿Cómo aprende este niño a hacer el nudo? ¿No? Porque no es que el niño, perdone, aprende, aprende de las cosas monstruosas que le enseñaron su padre, que les cuento, era un caso terrible de un nene que el papá lo amenazaba para que fuera a robar. Como el chico era inimputable, lo mandaban a robar a él. Entonces, imagínense ustedes esta situación. Como si el niño solamente estuviera coagulado en este lugar de objeto para el fantasma, en este caso paterno, donde hay una clara crueldad y una clara mandarlo a un lugar de goce masoquista, de sometimiento. ¿Cómo puede salir el niño de ahí si el niño no pudiera aprender a hacer el nudo? ¿Se entienden que hay alguien ahí que puede anudar? Esto es muy importante en la clínica con niños, ¿eh? Porque por eso el psicoanálisis con niños no es, como decía la hija de Freud, Ana Freud, una cosa pedagógica. Por eso Melanie Klein se peleaba con Ana Freud, porque efectivamente no se trata de enseñar, no es pedagógico, sino que es propiciar en transferencia un modo de prestarse para que alguien allí, un sujeto, escriba, siendo el analista incauto de lo real. A mí me parece que este ejemplo del niño es fundamental. Y por supuesto está el tema, por eso dice... Claro, pero justamente tiene que ver con esto, porque en relación a... Sí, sí. Porque tiene que ver con esto, porque en relación de pasar en esta pelea que está haciendo Lacan acá, entre el 2 y el 3, o sea, de que cuando dice, insisto en esto, el niño está hecho para aprender algo de otro, estamos ahí metidos solamente en este 2, que lo ponen a él en una cuestión de ser, por ejemplo, como decía Marité, de ser objeto por ahí de la pareja, ¿no? Es decir, de ser objeto. Pero ojo, una cosa es ser objeto, y otra que en realidad no es así, sino que otra es estar en el lugar del objeto. Una cosa es ser objeto y otra cosa es estar en el lugar del objeto, en este caso de la pareja, digamos, de la pareja parental, ¿no? Una cosa es ser, para decir entonces, estar él como tal, diríamos, como tercero ya, en el lugar de ser objeto de esta pareja, ahí hay que formular cómo se está formando ese tercero. O sea, ese nudo borromiano en última instancia. Él lo busca por el nudo borromiano. Y entonces, justamente, es lo que tiene que aprender ese pibe, lo que tiene que aprender. A ver, ¿cómo hace el bien o cómo hace el buen nudo sería? No que no queda anudado al 2 como 2, en términos olímpicos sería, sino que
cómo logra anudarse bien. Para anudarse bien, o sea, para que sea posible que el no incauto no sea incauto, tiene que haber más de dos, o sea, tiene que haber tres. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende esto? Porque es un poco lo que viene planteando él acá. Por eso él dice, tiene que haber lo imaginario, lo simbólico y lo real, ¿no? Estos tres. Y fíjense, porque plantea una cuestión bastante vivorante, diríamos, bastante complicada justamente de exponer, no de escribir, sino de exponer. Le dice, para que él no sea, si cabe decirlo, no incauto o non dupe, es decir, incauto para que sea incauto, pero de lo posible para él, en el sentido de ser libre de ese dos, ¿se entiende, no? Para que, es Me decir, pierdo un poquito incauto. en eso. O sea, el no incauto sería en la dimensión del 2. Del 2, claro. No, Está pero bien, ¿no? fíjate, A veces me pierdo con lo pero incauto. por eso quiero ir a este punto, porque acá juega con las palabras en esto, dice. Pues que él no sea, si cabe decirlo, para que él no sea, si cabe de ser no incauto, no incauto, non dupe, es decir, incauto, pero de lo que le sea para él posible, fuera de ese dos, entonces dice, incauto, dupe, es un poco demasiado. Y acá viene la vuelta que le damos al asunto. Los no incautos, los non-dupe, son 2 veces incautos. O sea, si vamos al caso, los que son no incautos son 2 veces boludos. Claro. ¿Se entiende esto? Sí, claro. Son 2 veces Se boludos. duplica la estupidez. Entonces, quedémonos por lo menos con ser una vez boludo. No seamos por 2. ¿No? ¿Se entiende? Claro, es lo que explicaba de Entonces Maradona. dice, justamente son digamos, yo pongo acá, reincautos por ser 2 los no incautos, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, y esta es en suma la única objeción de la que creí partir, porque yo me enfrentaba a orejas que no estaban precisamente despiertas, objeción única, objeción que tengo que hacer a la mitad. A la mitad, ¿por qué? Porque fíjense, él ahí está recuperando el lugar del tipo que está exponiendo. Y entonces el tipo que está exponiendo, como se encuentra con que los que oyen cierran muy rápido la manera de pensar, cierran muy rápido la manera de pensar, quedan finalmente atrapados en el 2. Cuando dice mitade, ¿no? Mitada. Esta es una expresión que me ha atribuido con razón Foneda. La mitad, como él se cree, como él se expresa, es evidentemente caer de inmediato en el 2. O sea, él lo que quiere justamente, y acá había una pregunta que había surgido la vez pasada, de cómo era no ser incauto en la formación, ¿no? Bueno, lo que plantea Lacan es de ser incauto, sí, pero ante lo real, como diría Freud, ¿no? Es decir, es una cuestión... No, acá no, esto fue en el 15, la clase que di yo. No, porque el tema es, nosotros estamos leyendo el seminario del acto, que está muy en relación a esto, Está muy en relación. porque realmente lo que va a plantear ahí es cómo se forma un analista, y en ese sentido es muy interesante este tema de dejar abierto, en el caso del analista de niños, ¿qué quiere decir ser incauto de lo real? Tratar de ver, de no cerrar las posibilidades, cuando uno ve una presentación muy grave,
a leerla determinísticamente, como si este chico estuviera condenado por su posición en este lugar de objeto del fantasma materno, paterno o el que fuere, como que ahí hay una condena y que entonces uno ya sabe que esto es así, que el chico no tiene destino, porque ya lo sabe, porque la teoría nos enseña el peso que tiene eso, y entonces no estamos abiertos a permitir que ese niño, con esta encrucijada y este enredo simbólico imaginario, pueda armar el nudo, pueda producir algo diferente, pueda encontrar otro modo. ¿Se entiende? Y yo creo que en eso, Patricia, tu presentación, la del tercer lunes, evidentemente es muy claro que vos, fíjense, en lugar de Patricia, recibe chicos que ni siquiera ella puede tener una entrevista con los padres. Sos totalmente incauta respecto de todo esto que se dijo del niño, de qué lugar. Vos lo vas conjeturando a partir de las cosas que el niño hace con vos en transferencia. Pero justamente esta posición tuya, que es incauta de lo real, es decir, estar abierta a la contingencia de que, bueno, el chico pueda, no sé, anudar algo simbólico, estabilizar algo imaginario, porque ahí armar el nudo son las tres cosas, ¿no? Poder articular algo, algún sentido, poder estabilizarse en una ficción con el otro, poder pacificar sus circuitos pulsionales, es decir, son las tres dimensiones anudadas. Eso es hacer el nudo. Hacer el nudo es una intervención que es qué costado real puede quedar anudado a lo simbólico imaginario. Eso es que el niño haga el nudo. Pero es muy distinto cuando el analista es incauto de lo real a cuando el analista no es incauto de lo real. ¿Se entiende de qué estamos hablando? Ahora que te A mí escucho, me parece interesante. Ay, Sí. perdón. Sí, dale, Patricia. No, ahora que te escucho, Marité, me doy cuenta de algo, que es cuando vienen estos chicos de los hogares, que aparte hay otras psicólogas, pero se ve que las otras psicólogas no se animan con, así que a mí No son incautas de lo real. difícil, Claro. No son pero lo que me estoy dando cuenta es que, claro, que a veces me dicen, bueno, ¿querés que te contemos del niño? Y yo me nace a mí, y ahora me doy cuenta un poco a raíz de escuchar esto, decir, no, lo quiero conocer al niño yo sola primero. Porque claro, y después, en todo caso, vienen las operadoras y me cuentan todos los otros datos. Y ahora me estoy dando cuenta de que, claro, esa necesidad que yo tengo es porque no quiero que se me dé mucha información que ya me predisponga a algo, ¿no? Quiero ver qué es lo que aparece en esa primera sesión, por lo general aparecen un montón de cosas que después se van trabajando durante todo el tiempo. Bueno, nada, perdón, Sandra, querías decir algo. No, pero es que esto es muy importante Sí. lo que estás diciendo, porque uno lo que intenta es realmente hacer una transmisión de qué quiere decir que los no incautos yerran. Porque este es el corazón, es decir, en cada clase, por más que están distintos, estamos desarrollando el mismo eje. Cómo en la formación del analista tenemos que aprender a salir de esta lógica del 2, de esta simbólico imaginario que queda como coagulado, cerrado, ¿no? Y que no permite, digamos, estar abierto a esa tijé, a ese encuentro con la posibilidad de anudar algo real propio de ese sujeto en constitución que se presenta ante nosotros, ¿no? Por eso yo mañana me parecía muy interesante charlar mañana con Graciela esto de cómo pensamos el síntoma en la infancia, ¿no? Porque claramente, bueno, siguiendo un poco con la clase, digamos, ¿no?
él plantea el tema de los redondeles de luz. Para Sandra quería decir algo. Sí, perdón, Sandra. Perdón. A mí lo que se me viene a la cabeza mientras vamos hablando es el tema de la abstinencia del analista, o sea, esto de quién es el que hace esto del hacer del niño, al hacer el nudo el niño, esta como creencia del analista en que es el otro el que va a hacer, o sea, como ofrecerse a este terreno del hacer del niño, ¿no? De este bien anudar, de esta confianza en eso, porque me parece que algo de esto también se juega Y en con nosotros todo, como analistas. con todo paciente, este tema de prestarse, por eso él dice que la transferencia es algo a producir y desde esa producción es que es posible que estas operaciones, es decir, yo, bueno, voy a contar algo que, bueno, que lo trabajé con la clase que me tocó puntuar del 15, pero que es muy atinente a esto, porque se trata de que el analista está ahí, digamos, totalmente incauto de esto real que de alguna manera está presente en los padecimientos de aquel que nos consulta, y que justamente tiene que prestarse al equívoco de sostener un lugar de su supuesto saber, ¿no? Y en realidad no se trata, en realidad, a condición de que en realidad lo que tiene que mostrar es que hay un saber posible, pero un saber en el sentido de saber hacer con este real, y que esto lo tiene que descubrir el analizante, el sujeto en cuestión, es el analizante. Por eso el saber no queda del lado, el sujeto supuesto al saber no es nunca el analista, siempre es el analizante el que tiene que construir un saber y un saber hacer en relación a la verdad de estos goces que lo habitan. ¿Se entiende? ¿Mm? Vos querías hablar. Sí. No, justamente porque en esto está, me parece, la última parte de la clase. Claro, porque y acá yo creo que para entender, porque está bastante, a mí por lo menos, bueno, qué sé yo, con mi capacidad, qué sé yo, por ahí otros les resulta más rápido, pero a mí, por ejemplo, me ha costado entender esta última parte y más o menos creo haberla entendido. Dice, si el caso es bueno, basta con cortar uno cualquiera de esos redondeles de hilo para que los otros dos queden libres uno del otro. Es lo que ocurre con el nudo borromeo, ¿no es cierto? Es decir, no es un nudo olímpico, eso lo vamos a ver próximamente, la cuestión, pero digamos, no es un nudo olímpico en donde una argolla, digamos así, está agarrada, atravesando la consistencia de otra y sucesivamente, sino que tiene que haber tres, de los cuales dos están juntados por el tercero. De tal manera, hecho esto, de tal manera, por eso dice, si es bueno, y es importante ver esto de cómo está empleada la palabra bueno. No es una cuestión ética, digamos, no es una cuestión ética, sino tiene que ver con lo que está bien o lo que está mal, pero no en el sentido del bien, ¿no? Sino lo que está bien hecho o mal hecho, ¿no? Claro. ¿Se entiende? No en el sentido aristotélico, ¿no? De la palabra ética. Bueno, dice, en otras palabras, si el caso es bueno, déjenme implicar que este es el resultado de la buena pedagogía, bueno, lo que estamos intentando hacer entre todos, ¿no? Es decir, cómo vamos viendo un poco, nos vamos metiendo en esta cuestión, la buena pedagogía, a saber que uno no ha fallado su anudamiento primitivo. O sea, no ha sido un tipo
que como analista se la ha creído, ¿m? Y ha creado un quilombo con los tipos que lo han seguido, qué sé yo. Bueno, digamos así, digamos la cosa más dramática. Entonces, si el caso es bueno, cuando a ustedes les falta uno de esos redondeles de hilo, ustedes deben de volverse locos. Y acá es una cosa interesante, porque acá está planteada esto que no es en general. No es, yo esto lo entendí por este lado. Cuando dice, si se rompe una consistencia, las otras quedan libres, y esto lo vamos a ver, digamos, qué significa, se vuelven locos. Claro, estamos hablando de la relación analítica, ¿no? Estamos hablando de la relación analítica. Estamos hablando de, a ver, si se trata de volverse loco, ¿de quién estamos hablando de que se está volviendo loco? No estamos hablando de un loco solo, estamos hablando de un loco en análisis, por ejemplo, ¿no? Entonces le dice acá a los analistas, digamos. Y es en esto del buen caso, el caso que he llamado libertad, es en esto que el buen caso consiste en saber que si hay algo, acá están mal, yo lo tengo mal, anormal, sería, dice normal, pero es anormal, en la clínica, insisto, en la clínica con otro, con un paciente, es que cuando una de las dimensiones se les revienta ahí en la situación analítica, ¿no? 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 Por alguna razón, ustedes, o sea, los analistas, deben volverse locos. Esto es así. O sea, pero ¿eso qué implica? Que uno como analista le concierne lo que está diciendo ese fulano que está con uno, le concierne a tal nivel que está tomado en el conflicto que ahí él tiene, en la cuestión que a él lo toma. Entonces, cuando uno como analista siente que ese tipo, a medida que va hablando, se le va rompiendo, digamos así, uno de los anillos, digamos, uno ya se da cuenta, bueno, que uno se tiene que volver loco, diríamos así, pero no porque se vuelva loco uno, sino porque te das cuenta por no ser no incauto, que ahí está pasando algo. ¿Mm? ¿Se entiende esto, no? A lo que voy. Sí. Y aquí querría terminar para mostrarle su interés. Supongan el caso del otro nudo, dice, que antes llamé olímpico, ¿no? El nudo olímpico. Si uno de vuestros redondeles del hilo se les revienta, por así decir, debido a algo que a ustedes, en este caso, quiero decir esto, que en este caso no les concierne, ven que el tipo, el analizante que ahí está hablando con uno, está diciendo algo en lo cual a uno no le mueve un carajo la aguja, no tienen por qué ustedes volverse locos, porque el tipo tampoco se está volviendo loco, en el sentido de que ustedes no se volverán locos por ello. Y esto, lo sepan o no, porque los otros dos redondeles, dice acá mal, se sostienen juntos. Pero eso quiere decir, a su vez, que ustedes están neuróticos. Están viendo que alguien se está chiflando, pero uno puede sustraerse, porque lo que está diciendo no les concierne. En base a esto, siempre afirmé algo que no se conoce lo suficiente. Por eso, porque es medio complicado el punto que está hablando acá. Es que los neuróticos son irreventables. Los neuróticos son irreventables. No estamos hablando de un psicótico. Las únicas personas a las que vi comportarse de manera admirable durante la última guerra, Dios sabe que no me causa especial agrado evocarla, son mis neuróticos. Aquellos a los que aún
no había curado, o sea, lo que decían no me concernía, diríamos, ¿no? Un poco tomando lo que está planteando. Entonces eran absolutamente sublimes, nada los afectaba. Así le faltara lo real, lo imaginario, lo simbólico, ellos se aguantaban cualquier cosa. Bueno, se entiende esta cuestión, que está tomado cómo funciona el analista en esa cuestión de libre o loco. Es decir, ¿cómo está? Se fue la voz. Sí, nos quedan 5 minutos nomás. Bueno, el tema, de todas maneras nos conectaríamos una tercera vez porque, bueno, yo quería terminar la clase hoy porque si no queda todo para la próxima. Bueno, yo creo que a mí, digamos, lo que más me interesaba, porque esto es toda una digresión muy sofisticada, pero bueno, me parecería interesante, porque él vuelve a Juanito acá, y él plantea como el caballo es un representante de 3 circuitos, ¿no? Es muy interesante esto, ¿no? Perdón. ¿En qué? Ahí quiero decir un Bueno, punto. dale. Quiero decir un punto. Lo que acá está planteado, me parece a mí, que Lacan todavía no ha planteado o no se le ha metido todavía claramente el nudo de 4. Claro. Porque si vamos al caso, él está metiendo el nudo de 3, que es el nudo borromeo, bajo la condición borromea, ¿no? Sobre todo eso, la condición borromea. Pero lo que hace Juanito, me parece para que se entienda lo que acá quiere decir Lacan, lo que hace Juanito con el caballo es un síntoma. O sea, es un nudo de 4, un nudo borromeo, desde luego, de 4, en el que de alguna manera organiza esas 3 cuestiones, 3 circuitos de cuestiones que él tenía problemáticamente en la cabeza, pero que podemos decir que estaban como apilados, que estaban como libres, que estaban no anudados, y que él de alguna manera, con el caballo, con la fobia al caballo, organiza como 4, como síntoma, lo que a él le pasa. Es un poco lo que yo había planteado antes, bueno, no importa, pero bueno. Entonces, digamos, la cuestión sería, por eso en este punto va de nuevo a Freud, ¿no? Al tema, digamos, de Freud con ese tema de cómo ubicar lo real en Freud, y él dirá que para él, por eso él trajo el ocultismo, para Freud lo real es lo oculto. Y lo es precisamente por cuanto Freud lo considera como imposible. Pues acerca de la historia del ocultismo y la telepatía, él nos previene e insiste que no cree en ella para nada. ¿Cómo es posible que alguien como Freud haya podido perseguir con tal obstinación la sombra de ese oculto que él consideraba, como hablando propiamente, una cavilación de imbéciles? Léanlo bien y lo verán. Y bien, el interés de lo que la vez pasada quise anticiparlos, y no les dije sino por medio de la frase final, que no hay iniciación, frase que los que tienen orejas supieron localizar como la única interesante, es justamente que Freud era incauto de lo real. Era incauto de lo real, aunque no creyera en ello. Y de eso se trata. Para el buen incauto, el que no yerra, es preciso que haya en alguna parte un real del que él sea incauto. ¿No? Me parece que acá con esto terminamos, ¿no? La puntuación. Por eso digo, lo que yo les propongo es, si quieren que abrir un espacio de preguntas, nos vamos a conectar porque en un minuto se corta. Si no, lo que yo los invito es, si alguien quiere empezar la puntuación de la clase 4, tiene ganas de presentarlo, digo porque siempre estamos nosotros y yo nunca los invito, están invitados tácitamente, pero si alguien tiene ganas, queda invitado. Bueno, ¿quieren que nos volvamos a conectar un ratito más? Si no, nos vemos
la clase 4. Yo creo que hoy dimos bastante vuelta con esto del aprender a hacer el nudo, del nudo y del cuarto nudo que puede implicar el síntoma en el niño y también el síntoma en el adulto, y el tema de este tema de lo incauto. Pero bueno, si alguien... Marité, yo no voy a poder conectarme otra vez porque en cualquier momento llega un paciente, pero si querés sí me ofrezco con alguien más a puntuar la clase 4, no sé. Ay, genial, genial. Si alguien quiere, bueno, quedamos así entonces. Bueno, vamos, Escriba, conectamos por el chat. Seguimos bueno, por el chat, ¿eh? yo Bueno. no me vuelvo a conectar. Bueno, gracias, pero para mí estuvo buenísima la clase de hoy, aunque Bueno. muy interesante. Bueno, yo después le mando la grabación a todos, así la recuerdan. Y cualquier cosa preguntamos o conectamos por el chat, ¿de acuerdo? Bueno, un beso a Gracias. todos. Chao. Chao, muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Chao. Buen